Carmelo Vinci, 51 años, casado con Mariana Pareja, 42. Dos hijos, Humberto 18 y Estefano 5. Los ideales por los que aprendió a vivir y a luchar no siempre le trajo buenos momentos y gratos recuerdos. Más allá de ser feliz, de haber conformado una hermosa familia y de mantener intactos sus sueños, le tocó vivir momentos difíciles. La dictadura militar se cruzó adelante suyo para truncarle aquellos ideales y le quitó algunos años de felicidad. Aún así, pese a haber estado detenido y haber sido torturado en el tristemente célebre Monte Peloni, Carmelo Vinci no se rinde. Carmelo, hoy fuera de cámara me decías, por ahí la vida me ha dado este lugar. ¿Qué lugar? Y bueno, en realidad no lo sé, pero a veces me pongo a pensar qué estoy haciendo y bueno, estoy haciendo lo que la sociedad quiere que haga. Lo que, no sé si es como un designio, pero en este momento mi imagen por ahí puede llegar a representar para algunos alguien que busca justicia y para otros algún resentido, como hemos escuchado en algún momento, que alguien puede haber dicho que los que trabajan por derechos humanos en realidad lo hacen por una especie de resentimiento y que no son fieles, digamos, a la verdad. Por eso, entonces, por eso digo que depende del caso, pero bueno, uno, por un lado creo que la sociedad misma me ha dicho, bueno, vos tenés que hacer esto, o sea, yo he interpretado que tengo que hacer esto y lo hago. Después están las otras cosas, está la realidad en sí, habemos un grupo de gente que trabaja en derechos humanos y bueno, y por mi propia, o sea, yo tengo un negocio y de alguna manera la posibilidad de disponer de algún horario que otros no pueden porque son docentes, porque estudian o porque tienen algún otro negocio que no les permite cerrar y bueno, por ahí yo voy a un lado, voy a otro y entonces es mi imagen la que aparece. Pero bueno, creo que en realidad eso es lo que pasa. Vos sentís que haces por ahí lo que quiere la gente y... O sea, hago lo que quiero yo. Bueno. No es que hago lo que quiero la gente, pero de alguna manera es como que está impuesto esto. De alguna manera los que están al lado mío están permitiendo que lo haga. No sé, porque verán en mí que lo puedo hacer o porque creen que lo hago desinteresadamente, que es seguramente como lo hago, y porque tienen confianza en que lo puedo hacer bien. Por eso creo que es como que tengo como un mandato, digamos, bueno, vos tenés que hacer esto. Y eso es una doble responsabilidad, porque en realidad cuando uno cree que hay alguien que confía en que vos hagas estas cosas y que las hagas bien, vos te debes a esa gente. Y entonces vos a veces no respondés por vos, sino respondés por lo que de alguna manera acordás en el grupo. Entonces, uno trata de ser fiel al pensamiento de ese espacio. Digamos que está bien hacer una lucha después de una lucha. La lucha es eterna. Desde que nace uno lucha primero por aprender a comer, digamos, después se independiza de alguna manera y sigue luchando para generar más vida, o sea que hasta muere luchando, a veces por no morir. O sea que la lucha es eterna y detrás de cada lucha hay una nueva lucha. Y bueno, y cada vez que estamos pasando por determinadas etapas donde lo hacemos, a veces yo digo, no sé, peleando, luchando, pero en realidad no sé si es el término correcto, pero sí es una forma de pelea, es de ganarle a determinadas cosas. Y bueno, y lo intentamos hacer lo mejor posible. ¿Cuál es tu trabajo hoy?
Bueno, yo, mi trabajo hoy es, yo me dedico a los carteles adhesivos y eso me permite vivir de alguna manera. De todas maneras, yo he estudiado, soy ingeniero electromecánico, pero he ejercido muy poco. Pero bueno, era como un mandato, ¿no? Yo a veces digo, mis viejos se vinieron de Italia, toda mi familia vino de Italia, yo soy el único que nació aquí. ¿Y esa familia qué vino acá? Vino primero, en principio porque diríamos que escapándose de la guerra. Quizás no pensaron que acá se iban a encontrar con otra guerra, o al menos no pensaban que yo iba a estar en esta situación o que he estado en otra situación. Y bueno, y era como que todos vinieron de allá buscando una mejor vida, buscando un horizonte nuevo, y era como que yo tenía que de alguna manera ser el justificativo de que ellos vinieran acá. A veces lo pienso de esa manera. Bueno, yo estudié, uno de los pocos, digamos, de mis hermanos. Imagínate que todos vinieron nacidos de allá, la relación en la escuela con el idioma cuando llegaron. Y de alguna manera yo fui el que acá hice toda la carrera y quizás me recibí, no sé si porque sentía mucho el tema de la ingeniería, sino quizás por darle ese tipo de alegría y de hacer que se sientan, bueno, lo que era la clase media de aquellas épocas, digamos, la clase media, la clase trabajadora, ¿no? Ujú. La clase trabajadora que pudo mandar a su hijo a la universidad y que se pudiera recibir, y más por las características de ellos. Ellos vienen de una sociedad que era muy pobre, digamos, el sur de Sicilia en la guerra pasó por situaciones muy difíciles. Mi viejo mismo tuvo que ir a Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial y nos ha contado, si bien yo lamentablemente no le pude escuchar toda su historia, pero sí he escuchado porque se la ha contado a mi cuñado, por ejemplo, y él le contaba de qué manera se tuvo se escapó todo el escuadrón de la guerra de Yugoslavia, porque ya los habían diezmado, digamos, y los que quedaron, que eran todos de cerca del mismo pueblo, estuvieron viajando 35 días y 35 noches. En realidad creo que de día dormían y viajaban de noche, escondidos en los trenes, en el carbón de las máquinas, hasta llegar, y él creo que fue el único que llegó, ¿no? Entonces, después de haber pasado aquella, bueno, de escuchar por ahí cuando cuenta mi vieja de cómo era la vida, de cuando pasaban los aviones y bombardeaban en la isla, y que ellos se escondían y estaban en subterráneos esperando, digamos, esperando que no caiga la bomba encima de las casas de ellos, y bueno, y venirse para acá buscando un nuevo horizonte. Bueno, yo creo que hasta tomé como un desafío eso, porque en realidad creo que he sido siempre un buen alumno, estudié siempre, y terminé de estudiar quizás no tanto porque yo hubiese querido terminar, digamos, en principio se lo debo a un gran compañero, Chuché Castellucci, que después que salimos de la cárcel, yo salí en el año 82 para Navidad, y después que salimos, él me va a buscar en enero y me dice, yo estaba cursando cuarto año de la Universidad de Ingeniería, y él me dice, Carmelo, ¿te anotaste? No, le digo, ¿y qué vas a hacer? ¿No te va a anotar? No, no, vení, vení. Me llevó a la rastra, me anotó, y bueno, yo creo que terminé. Después, gracias a esa iniciativa que tuvo él también terminó. Quizás si no hubiese sido por él, no sé si hubiese terminado, porque en ese momento muchas ganas de estudiar no tenía, había salido en diciembre después de 5 años y pico, y quizás quería vivir otras sensaciones, quería caminar libre por la calle, quería no chocarme los cordones por haber perdido la costumbre de caminar en la calle, quería ver caras conocidas cuando... de hecho, salí a la calle en aquel fin de año del 82 y todo me resultaba extraño porque eran todos, los veía todos chicos jóvenes y por ahí encontraba pocos de la gente que había transitado conmigo hasta los años antes de caer preso y de alguna manera quería tener otro tipo de vivencia. Pero bueno, se dio así y terminé, cuando me propongo algo realmente... Creo que trato de lograrlo. A veces por ahí me dice mi señora, pero vos
vamos a tal lado, y no tengo ganas de salir. Pero por ahí después cuando salimos me recontraengancho, si sea que a bailar tango o sea otra cosa, que ahora ya no lo hago, lo del tango, ¿no? Pero bueno, un poco es así, eso del estudio, por ejemplo, y de como de ese mandato que tenía yo de la familia, digamos, era ese y lo hice, y creo que lo hice, digamos. A pesar de que les hice otra después que no deben haber sido tan buena para ellos, ¿no? Hoy te preguntaba a qué te dedicabas porque también quería saber cuáles eran tus sueños, qué querías ser vos cuando eras pibe, qué pensabas, o en qué soñabas. ¿En qué soñaba yo cuando era pibe? En realidad, eh, yo siempre quise estudiar, no sé, en realidad no sé si yo quería de alguna manera superar eh, la situación familiar de alguna manera, ¿no? Mi viejo laboraba en una fábrica de cemento y tuvo la posibilidad de mandarme a estudiar. Entonces, yo sinceramente quería estudiar, quería conocer, y quería, de alguna manera, lo que siempre noté es que quería una sociedad mejor, digamos. Quizás porque siempre fue bastante duro, no voy a decir, o sea, teníamos limitaciones, ¿no? En una familia donde laburaba uno, mi viejo, y los otros de alguna manera vivíamos alrededor ahí, sufríamos de ciertas privaciones, ¿no? Entonces, fui mamando como que había que tratar de generar una sociedad mejor. De pelear para estar mejor. Quizás, sí, de ir generando situaciones para que esto mejorara, ¿no? Y bueno, y que en general se empezó a dar en la medida que yo empecé a estudiar la secundaria, bueno, en el 68, en la escuela técnica, y la universidad en el 73. Creo que hasta esa época era muy difícil para las personas que de alguna manera eran de bajos recursos, o sea, o donde había muy pocas entradas en la casa, era muy difícil estudiar en una universidad. Eso se generó gracias a que en Olavarría, bueno, se creó el Instituto Universitario de Olavarría, que fue producto de luchas también, y donde se hizo la Universidad Nacional del Centro, que uno pudo estudiar acá, bueno, gracias a la cercanía de alguna manera, y gracias a que después del 73, bueno, reconozco que hubo un gobierno que fue bueno, el regreso de Perón hizo que hubiera una gran distribución, una mejor distribución de ingresos en la sociedad que la que existe hoy. Y eso permitió que el acceso a la universidad fuera más abierto y que hubiera jóvenes como yo que pudieran ingresar a la universidad. ¿Y por qué después entraste en política? ¿Qué sueños tenías? ¿Qué ideales tenías? Uno entra en política porque el medio, o sea, está de alguna manera condicionándote para que lo hagas. En aquella época, yo no tengo sueños personales así, en el sentido de que aspiro a ser, qué sé yo, como algunos dicen, intendente, alguno que quiere, yo quiero ser intendente en tal año, yo quiero ser... No, no son eso el tipo, es mi sueño. Mi sueño es crear las condiciones para generar una sociedad más justa. No sé si habrá sido mi sueño de chico, no sé, quizás de chico uno no tiene muy bien en claro, uno se va formando en la medida que va creciendo. No sé si quise ser médico alguna vez, quizás no. De todas maneras, en Olavarría había solo ingeniería, o sea que no tenía demasiadas alternativas. Pero empecé a hacer política porque en el año... A ver,
yo empiezo en la universidad en el año 73. Ya desde años anteriores, la sociedad argentina venía sufriendo una transformación donde había una gran participación de los jóvenes y de toda la sociedad. Digamos, era muy difícil en aquella época que alguien no tomara partido. O sea, vos podrías estar a favor o en contra de determinada cosa, pero generalmente tenías una posición. Eso te lo permitía, eso lo que te permitía era que vos te desarrollaras. Bueno, y de alguna manera mi surgimiento, digamos, de dónde provengo yo en la sociedad, hace que esté militando, bueno, dentro del peronismo, dentro de la UES en la escuela secundaria, en la época en que se defendían. ¿Cómo era esa militancia? La militancia era juntarnos con los compañeros, tratando de, por ejemplo, en el centro de estudiantes de la secundaria, tratando de ir generando mejores condiciones para los estudiantes, de defender cosas que ya estaban ganadas. Por ejemplo, yo he contado ahora este último 24 de marzo, gracias a este feriado que hubo mucha participación y mucha discusión de estos temas. Nosotros propusimos llevarlo a las escuelas desde el Organismo de Derechos Humanos y estuvimos en la escuela charlando con los chicos y hablándoles de estos temas. Y una de las cosas que contábamos era qué era lo que hacíamos nosotros en la escuela secundaria en aquella época, que peleábamos por nuestros derechos. Y yo le decía que, por ejemplo, estábamos en una escuela donde justo la directora de la escuela había sido compañera nuestra y se acordaba de eso, ¿no? Y yo le contaba de que en la escuela técnica en el año 72 había un proyecto del gobierno militar de aquel entonces de reducir las incumbencias en cuanto a los títulos de los maestros mayores de obra, que estudiaban en la escuela técnica y pertenecían al grupo de la escuela. Entonces todo lo que hicimos fue tratar de no perder ese derecho, y lo hicimos en conjunto con toda la nación, con las escuelas técnicas de todo el país, porque en aquella época se permitía de alguna manera estar en contacto con ellos. ¿Y a vos, cuando en esa lucha, sentías que que te perseguían, que te observaban? No, creo que nunca me sentí perseguido. Sinceramente, hasta el 21 de septiembre o 20 de septiembre del año 77 nunca me sentí perseguido. Como yo sé que hoy hay gente que nos está vigilando y yo no me siento perseguido, digamos, la sensación esa la tengo eliminada, digamos. ¿Y ese día qué pasó? Bueno, el 16 de septiembre del año 77, bueno, producto de esa militancia y de militancia después en el ámbito territorial y en la universidad, en el centro de estudiantes, en Olavarría, después de un año de gobierno militar, comienza a desaparecer gente. Digamos, primero, en marzo del 77, los primeros que comienzan a desaparecer son los abogados. Y eso hemos visto leyendo los diarios de aquella época, que casualmente el discurso de Videla de aquel momento, si uno comparaba los discursos que decía, era en contra de los abogados en aquel momento. Y casualidad en Olavarría desaparece Moreno, desaparece Pareja, y otra eso fue en 77. Son los primeros que empiezan a desaparecer, pero los primeros que empiezan a caer presos fueron a principio del golpe, los trabajadores, que eran los primeros que tenían a mano, los gremialistas, incluso eran denunciados por los propios patrones, digamos, de la fábrica, que iban entraba el ejército en la fábrica y lo enumeraban, lo mostraban, bueno, este y este pertenecen a las comisiones y se lo llevaban. Pero bueno, en el 77, el 16 de septiembre desaparece una tanda de compañeros que militaban con nosotros, Cachito Fernández, Carlos Henson, Casano, unos días antes habían desaparecido otro, y el 21 de septiembre, el 20 desaparece otro, y el 21 de septiembre era el Día del Estudiante, y ese día realmente
sí sentía la persecución muy cerca mío. Bueno, el Día del Estudiante, en aquella época por lo menos se hacía el baile del estudiante, que ese año se hizo, me acuerdo, en el Club Español. Y me acuerdo que, es más, en la Vicente López, enfrente de Bianca, hubo un choque de 3 autos, de alguien que se chocó 3 autos, fueron de los recuerdos que tengo de aquel momento. Notaba que la patota estaba cercándonos, y en ese caso, justo esa noche desaparecemos 3 que estudiaban en la universidad, Zampini, Castellucci y yo. Y lo sentía muy cerca, lo sentía en Bianca, veía que había un auto que venía a mucha velocidad y frenaba rápido, con una antena muy larga. Después me acuerdo que fui a Rodríguez también esa noche, y en Rodríguez sentía los pechazos de gente que te dabas cuenta que era de la patota. O casualidad, yo esa noche decido no ir a dormir a mi casa y estaba con otro compañero. Esperá, lo que viene lo contás después. Ah, bueno. Seguí, dale. Bueno, te después ese compañero te digo que iba a dormir a la casa de ese compañero, un compañero que, bueno, que había dejado de militar hacía mucho tiempo y había varios casos de eso. Y resulta que vamos a Rodríguez, y estaba con él ahí, por ahí él sale a bailar y lo pierdo. Lo pierdo, no lo veo más. Y después me encuentro con otro y bueno, nos vamos. Me lleva hasta mi casa, este otro amigo, compañero de la secundaria era. Me lleva hasta mi casa y me entero después con el tiempo que ese compañero donde yo iba a ir a dormir esa noche, cuenta a alguien que esa noche lo saca a bailar una chica y le dice: vos borrate porque esta noche perdés. Y bueno, y creo que sale del boliche, se va y estuvo varios días escondido en un campo y bueno, él se salvó, él no cayó preso. No lo he visto más tampoco, pero bueno, eso es lo que él había contado. Y bueno, y esa noche empieza, digamos, toda una odisea que es la más conocida quizás mía, ¿no? ¿A vos dónde te agarraron? A mí me agarran de mi casa. A mí eran las 4 de la mañana, más o menos, cuando yo voy, por eso te digo que me estaban vigilando. A las 4:30 golpean la puerta, bueno, yo abro, era una de esas puertas que tenía un postiguito, miro y veo gruesos caños que suponía que eran de armas de fuego, y en ese momento empiezan a golpear la puerta de atrás, empiezan a zapatear arriba del techo. Entonces les abro la puerta, una persona de civil me pregunta si soy yo, digamos, me hacen dar vuelta y ahí me vendan, ahí me meten en un vehículo y bueno, me llevan al Monte Peloni, digamos, junto con otros compañeros. ¿Sabías hasta dónde te llevaban? No. ¿Pensaste la muerte? Sí. No sabía hacia dónde me llevaban en ese momento. Uno notaba que el vehículo paraba, sentía como que cargaban a otro o como que hacían otro operativo, y creo que lo escuché 2 veces eso, o 3. Bueno, después junto, cuando nos llevan al monte, que ahí nos ponen contra una pared, escucho cuando mencionan a los otros, cuando le preguntan el nombre, y sé que se trata de Castellucci y de Zampini. Por lo tanto, pero no sabía de todas maneras dónde estaba. ¿Sí? Lo otro viene porque hubo gente que en determinado momento, al ser trasladada hacia ese lugar, vio cuando la llevaron, y bueno, entonces por ahí sabemos que es precisamente el monte. Y después lo otro que reconocemos nosotros, que lo hemos reconocido ya con la CONADEP, y bueno, y ahora hace poquitos días con el juez, lo que reconocemos son los ambientes internos, reconocemos los ruidos de alguna manera, y nos hacemos una composición del lugar, reconocemos dónde nos dejaban afuera, dónde nos sacaban a tomar sol, y bueno, y fundamentalmente, bueno, sabemos de los apodos de la gente que estaba allí, y hay gente que sabe de algunos nombres de la que estaban allí, y no solamente por nosotros, sino por gente que ha ido mientras estuvimos nosotros y que de alguna manera han prestado testimonio,
que nos vieron a nosotros allí. O sea que se ha hecho toda una composición, digamos, del lugar que ya no cabe lugar a duda de que ese lugar fue. Si sentí la muerte, sí, claro que sentí la muerte. Yo en determinado momento, bueno, creía que iba a aparecer en alguna zanja, ¿no? Y tal es así que hoy día digo, y muchos de nosotros decimos, que de alguna manera estamos viviendo regalados. Y que el hecho de vivir regalado quizás no sea el del abandono, sino todo por lo contrario. O sea, si vivimos regalados, aprovechemos el tiempo que tenemos para hacer todo lo que tenemos que hacer en el momento que tengamos que hacerlo. Y para... bueno, porque justamente este tiempo, es cierto, hubo gente que decidió sobre la vida y la muerte, y bueno, y decidió que en el caso mío tuviera algunos años más de vida, y bueno, y trato de aprovecharlo. Cuando estabas ahí adentro, ¿hubo momentos en que viste muy de cerca la muerte que vos decías, bueno, hoy me toca a mí? Sí, pero me imaginaba más un zanjón, por ejemplo. Me imaginaba, bueno, ¿y dónde voy a aparecer? Como que ya me daba por muerto, ¿no? Como que no había vuelta, digamos. Porque la forma, por ejemplo, si yo lo he contado varias veces, se lo he dicho a los jueces que me han reporteado, digamos, de alguna manera, es que yo por suerte, de alguna manera, estuve como 10, 15 días en un sopor como inconsciente, producto de, primero la tortura, distintos tipos de tortura, picana, qué sé yo, golpes, pero después es como que yo recuerdo de haber tomado una pastilla que me hace como entrar en un sopor, y en un sopor donde pasan muchas cosas de mi vida, pasa toda mi familia, pasan amigos, pasan compañeros. Podría llegar a ser alguna de estas pastillas que te dan para que recuerdes y vomites, ¿no? Todo lo que sepas, tranquilamente. Y recuerdo como que por ahí a veces me despertaban y me llevaban para declarar. Eso yo no sé si me destruyó de alguna manera o me mantuvo, porque la gente que estuvo consciente cuenta que para ellos escuchar, estando consciente, la tortura de los otros, porque yo la escuché al principio, pero después en esos días no la escuchaba. Por lo tanto, no sé si qué fue mejor, si fue mejor o fue peor. Pero bueno, después de haber pasado eso, en alguno de esos momentos yo sí pensé en el zanjón, digamos, en cuál sería el zanjón en el que aparecería. Y después, bueno, los simulacros de fusilamiento, donde vos sentías silbar las balas muy cerquita, y en realidad no sabías si te había atravesado o no. Eso te hace sentir muy cerca de la muerte. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Por suerte poco, apenas 40 días, que dentro de todo es poco, ¿no? Teniendo en cuenta los compañeros que han estado en la ESMA, que han estado por años, incluso hasta cerca del 82, cuando ya casi había un gobierno democrático, considero que es poco, aunque muy intenso, ¿no? Todo se vivía con mucha intensidad. Y bueno, pero sobrevivimos, eso creo que lo importante es sobrevivir, y bueno, y creo que bien, que bueno, no hubo algunos casos en que no precisamente sobrevivieron bien. ¿Cuándo se termina el calvario ese? El calvario se ¿Te llevan a termina... algún lado? ¿Te sueltan directamente? ¿Cómo hacen? El calvario después de los 40 días no se termina, porque se traslada, digamos, de alguna manera. Solamente teníamos casi yo te diría, no es una seguridad de vida, pero bueno, si digamos, si no nos mataron habiendo un gobierno dictatorial, y nos llevaron a la cárcel, porque el 2 de noviembre nos llevan a la cárcel de Azul, previo paso por la escuelita del cuartel, donde nos hacen firmar declaraciones bajo amenaza. Nos llevan a la cárcel de Azul, donde nos reciben golpeándonos, pero después ya estábamos como legalizados, porque ya había salido en el diario, ya decía que habíamos presos, que había muertos y que había desaparecido. O sea, yo a veces me pregunto, hoy casualmente estuvimos hablando con la familia de un compañero desaparecido, y cuando dice, bueno, nosotros nos llamaron al cuartel
y nos dieron el listado, bueno, tales presos, tales, tal muerto y tal desaparecido. ¿Qué es desaparecido? ¿Cómo va a decir que hay uno que lo levantaste y está desaparecido? ¿Cómo se explica eso, no? Creo que eso es lo que de última estamos buscando, ¿no? Que se explique todo eso, y que realmente se haga justicia, porque si uno lee los diarios de aquella época, yo era un terrible subversivo, terrorista creo que era un peligro para la sociedad, y que de alguna manera entró eso dentro de la gente, salvo los muy cercanos que siempre estuvieron al lado, los que nos conocieron y los que me conocían estuvieron siempre al lado, pero después hubo gente que de alguna manera fue condicionada por ese discurso y quizás le esquivaban a la familia, así como hubo otros que le daban dinero para que nos llevaran, para que pudiéramos comer mejor de lo que nos dábamos. Y bueno, y lo que buscamos de alguna manera es que en aquel entonces la imagen nuestra era de terribles terroristas. Nosotros lo que estamos buscando ahora es que se haga justicia. Que terribles terroristas no eran un grupo de gente que estaba trabajando en una biblioteca acomodando libros y que era la célula subversiva que estaba en una biblioteca. Si cualquiera puede leer los diarios de aquel entonces. Nosotros lo que queremos es que la luz se haga y que se sepa que hubo gente que ocupó determinada posición en esta sociedad y que vive hoy muy tranquilamente. Bueno, hoy ya no vive muy tranquilamente gracias a esto que estamos haciendo nosotros, que no es venganza, sino que es sed de justicia. Y sed de justicia que va desde aquellos que nos tuvieron en ese terrible lugar, que es la antesala de la muerte, digamos que fue el Monte Peloni, y que también en la cárcel torturaban, digamos, y tenían un método como para destruirnos, porque en realidad nunca nos quisieron recuperar, que no había de qué recuperarnos, en realidad era tenernos, y el vaivén de la historia hizo que después de Malvinas nos tuvieran que liberar, porque perdieron poder político, y bueno, y Malvinas fue el punto de inflexión que tuvo la dictadura, quizá un poquito antes, ¿no? Porque ya había movilizaciones, pero Malvinas fue el quiebre, y a partir de allí fueron viendo de qué manera nos iban liberando. Y a mí me liberan en Navidad del 82. Y siempre hubo fechas de ese tipo, ¿no? Me condenan el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Bueno, me quemé a los 14 meses, que casi me muero, cuando era muy pequeño, 14 meses, con una pava de agua caliente, y fue el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, y me liberan el 25 de diciembre para Navidad. O sea que parece que hay una cuestión con esas fechas, ¿no? Y bueno, y hoy estamos acá peleando por esto. A veces uno no debe decir pelear, porque por ahí suena feo. Estamos tratando de generar las condiciones para que se pueda rever todo aquello y que pueda salir a luz. La gente supo en aquella época que nosotros éramos terroristas. Bueno, nosotros ahora queremos saber qué eran ellos, quiénes eran ellos, quiénes hicieron lo que hicieron y por qué lo hicieron fundamentalmente. ¿Por qué desaparecieron 30.000 personas? En Olavarría desaparecieron alrededor de 30. ¿Por qué todavía hay 500 personas ya, porque deben tener alrededor de 28 años, que están con identidad cambiada? ¿Qué clase de terroristas son? Los niños que desaparecieron en aquella época, porque en realidad para sus familiares desaparecieron, están viviendo con otra identidad, pero para su familia desaparecieron. Entonces, ¿de qué terrorismo me hablan? ¿Dónde están? ¿Qué pasaron? ¿Dónde están los cadáveres? En Olavarría se sabe, hay gente que sabe qué pasó, y esa gente creo que lo que tiene que decir es, por lo menos para que le puedan ir a llevar una flor sus familiares, es que se sepa dónde estén esos cadáveres, huesos hoy, ¿no? Pero que va a ser el lugar donde puedan ir a hacer su duelo, porque después de 30 años todavía no saben dónde llevarle una flor. Y bueno, ahora desde hace un mes sí, le están llevando la flor a esa placa que inauguramos como homenaje a esos desaparecidos en el Parque Mitre. Y nosotros que salimos a caminar, hemos visto que por ahí, cuando pasamos, hay una flor arriba de alguno de los nombres. O sea que creo que lo usan de esta manera. Gracias, Carmelo.
No, por favor.